pues este concepto, hermanos, es aún todavía más importante. Las batallas y las guerras se pueden ganar o se pueden perder dependiendo del calzado que traigamos en nuestros pies. ¿Sí? Por ejemplo, los soldados romanos, hermanos, los soldados que luchan en una batalla, ellos utilizaban en aquel tiempo sandalias, especie de sandalias de cuero con piezas de metal, o a veces también se utilizaban piezas de hueso en la planta del pie, en la parte de abajo de la sandalia, para poder aumentar la tracción, y también se utilizaba por lo general una espinillera que les diera más protección a la hora de luchar, a la hora de pelear. Y así eran aproximadamente, hermanos, más o menos el calzado que usaban los soldados romanos. Hermanos, el éxito de las legiones romanas se debió en gran parte a la capacidad de poder marchar muchos kilómetros sobre terreno accidentado. No crean que ellos iban en un camino bonito, pavimentado, bien arreglado, bien suavecito, bien cómodo para caminar, no. Entonces era muy importante el calzado que ellos utilizarían. Los enemigos a veces también solían colocar trozos de madera o trozos de metal o piedras afiladas con la punta hacia arriba para causar daño a los soldados cuando estos vinieran a atacar. Por lo general sucedía este tipo de ataque sorpresa. Y si alguien resultaba herido en su pie, pues ya no podía ni avanzar ni podía retroceder. Entonces se convertía en una pieza, en una parte vulnerable de dicho ejército, ¿verdad? Y era presa fácil del enemigo cuando ya estaba herido y no podía caminar, ¿verdad? Entonces el calzado apropiado para ir a la batalla era una parte muy especial de la armadura de un soldado. Era tan importante como una coraza o como lo era un yelmo. Unos buenos zapatos, un buen calzado. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 15, cuando él describe la armadura del cristiano, la armadura que Dios provee para nosotros, él dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? Y es bien importante, hermanos, que entendamos también esta parte de nuestra armadura. La lección, hermanos, que estamos considerando es preparados para la batalla, y vamos viendo calzando los pies con el apresto del evangelio. Es una forma de estar preparados y es una forma de tomar fuerza en el Señor, es una forma de estar listos para las acechanzas de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo. Para todo cristiano, preparar sus pies para la batalla contra Satanás, contra las huestes espirituales de maldad, hermanos, es algo sumamente indispensable. El apóstol Pablo nos declara cómo es esto, cómo usted puede calzar sus pies, cómo puede usted estar listo para enfrentar a su adversario, a su enemigo. Bueno, dice aquí, con el apresto del evangelio de la paz. Esos son los zapatos que nosotros debemos portar todo el tiempo. Para salir victoriosos en esta batalla, Dios nos da el calzado especial que necesitamos para poder luchar, para poder pelear y para poder sobreponernos a nuestro adversario. Y quisiera que consideráramos algunos aspectos importantes, hermanos, en esta declaración que hace el apóstol Pablo en este versículo 15 de la carta a los Efesios capítulo 6. Calzando los pies con el apresto del evangelio. Hermanos, esto que dice el apóstol Pablo implica preparación. Es mi primer punto, ¿verdad?, al respecto para entender, ¿verdad?, este concepto. Calzar nuestros pies con el apresto del evangelio implica preparación. La palabra apresto viene del término griego getoimasia y significa literalmente preparación, o significa el estado de estar preparado. Literalmente, hermanos, eso es apresto, de acuerdo al original en que fue escrito este versículo. Y esta palabra preparación,
la cual implica presto, puede significar dos cosas, y las dos son muy válidas y las dos son muy correctas a la hora de aplicar esta preparación. Puede significar preparado en el sentido de estar equipado para actuar, o preparado en el sentido de tener la voluntad para actuar. ¿Sí? Alguien a veces quisiera hacer tal o cual actividad y dice, pues me gustaría, pero pues no, yo no puedo, yo no estoy capacitado. ¿Sí? Digamos, soldar una puerta o soldar ahí algo que está dañado, pues yo quisiera hacerlo, pero no puedo porque no estoy capacitado, no estoy preparado. ¿Sí? El otro sentido de la palabra, ¿verdad?, implica el tener también la disposición y la buena voluntad de hacerlo. Alguien puede saber hacer algo, pero si no está dispuesto, no está preparado para hacerlo. ¿Sí? Las dos cosas van de la mano y son muy importantes, ¿verdad?, en esta enseñanza. Un soldado, hermano, siempre debe estar listo para luchar. Es decir, que un soldado debe estar equipado, debe estar capacitado para hacerlo. Y no van a enviar a un soldado que no está entrenado, no sabe ni agarrar la espada, no sabe pelear. Tiene que estar capacitado, pero también debe de estar dispuesto, debe estar resuelto a luchar. Y su calzado precisamente lo prepara para lo que venga, para lo que haya que hacer. ¿Sí? Sea cualquiera situación que le toque enfrentar, el calzado le prepara. Y eso es lo que significa la palabra apresto. Así que tener bien calzados los pies le permite al soldado estar listo, ya sea para marchar, o a lo mejor hay que escalar una montaña, el calzado le permite hacerlo, o le permite pelear de cuerpo a cuerpo contra el enemigo, o le permite hacer cualquier cosa que sea necesaria. Trae calzado en los pies, está preparado. A veces, hermanos, si nosotros andamos descalzos, no estamos preparados para nada. Hablando literalmente. Si usted quiere ir a tirar la basura allá al callejón, no puede descalzo. No puede. Necesitamos la preparación apropiada, ¿verdad? Y este es el concepto, más que nada, hermanos, del significado de la palabra apresto. Y debido a que una persona está bien calzada, pues está dispuesta a ir a donde le envíen. Un soldado, si el comandante le dice tienes que ir a tal lugar, estando bien calzado, va. Tienes que subir allá arriba, va. Tienes que ir allá abajo, va. Tienes que ir entre el monte, las espinas, va. Está preparado, está capacitado y tiene la buena voluntad cuando se le diga, porque se siente seguro, se siente confiado, tranquilo. Bueno, los cristianos siempre debemos estar preparados también en ambos sentidos de la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, este versículo, Efesios 6:15, hermanos, las traducciones, las diferentes traducciones lo aplican, ¿verdad?, la palabra apresto en los dos sentidos que acabo de explicar. En el sentido de la capacidad de hacerlo, pero también en el sentido de la buena disposición. Por ejemplo, esta versión dice, y calzados los pies, dice, con la preparación. No dice el apresto, dice con la preparación del Evangelio de la paz. Esta otra versión, la Biblia Lenguaje Sencillo, dice, compartan la buena noticia de la paz, dice, estén siempre listos a anunciarla. Otras versiones traducen, por ejemplo, esta versión moderna dice, y habiendo calzado los pies, dice, de alegre prontitud. Y aquí está especificando el otro sentido de la palabra. Alegre prontitud para propagar el Evangelio de la paz. Y esta versión dice, y calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Ambas traducciones, hermanos, son correctas y tienen mucho sentido a la hora de aplicar esta instrucción. La preparación, hermanos, yo estoy convencido de que siempre da seguridad, siempre da confianza. Y cuando uno se siente tranquilo, confiado, seguro, porque está preparado, uno por lo general tiene el deseo de actuar. Cuando usted se prepara para predicar y usted estudió y se preparó y usted ya tiene en su mente, ya está deseoso de que se llegue el día de exponer su lección, de exponer su tema, porque se siente preparado, ¿verdad? Se siente listo.
y por lo tanto está deseoso ya de hacerlo, porque produce seguridad. Por el contrario, una persona que no está preparada se siente inseguro y pues quisiera que pasara algo para no tener que hacerlo, ¿verdad? Porque no se siente lista y no siente esa voluntad dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? La preparación, hermanos, da seguridad. Y una persona que no está preparada, pues no se siente apta, no se siente competente para realizar la tarea y por lo consiguiente, pues en la mayoría de los casos no va a tener la disposición para hacer aquella actividad. Por eso, hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos urgentemente calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, como dice aquí la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no quiere decir que nosotros vamos a preparar el Evangelio, sino que el punto es que el Evangelio de la paz nos va a preparar a nosotros, ¿sí? Y esto es algo bien importante. Calzados los pies con el apresto o con la preparación del Evangelio. Es el Evangelio el que nos prepara a nosotros para poder enfrentar a nuestro enemigo. Es el Evangelio el que nos hace estar preparados para la batalla. Es el Evangelio el que nos hace a nosotros poder salir triunfantes, victoriosos. La cuestión es ¿cómo? ¿Cómo funciona el Evangelio de la paz como armadura contra las acechanzas del diablo? ¿Cómo es posible que nos prepare el Evangelio, verdad, para poder estar firmes en el día malo? ¿Cómo lo hace? Sí. ¿Cómo? ¿Qué hay detrás de esta declaración? Es preparación, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo sé si estoy preparado o no? ¿Cómo entender cuando estoy siendo fortalecido a través del calzado en mis pies? Bueno, vamos viendo esto, hermanos. Calzar los pies con el apresto del Evangelio implica recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha hecho en nuestras vidas. Eso es algo bien importante. Este mensaje está, como explicaba la lección pasada, está dirigido a los cristianos, a los que ya hemos obedecido al Evangelio, a los que ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados, somos miembros de la iglesia del Señor. Bueno, es bueno recordar constantemente lo que Dios hizo en nosotros. De ahí la importancia, hermanos, del mandamiento de la Santa Cena. No por algo Dios, nuestro Señor Jesucristo, ordenó que recordáramos su muerte cada primer día de la semana, que al comer el pan, al beber de la copa, estemos haciendo memoria de su sacrificio, entendiendo que tenemos comunión con los beneficios que hay en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué Dios en su mente habrá dispuesto este mandamiento para que los cristianos constantemente estemos recordando? Esto es muy importante. Y el Evangelio de la paz, el mensaje del Evangelio, ese mensaje que debemos siempre utilizar para calzar nuestros pies, como dice aquí este versículo 15, implica, hermanos, recordar precisamente todo lo que hemos recibido por medio del sacrificio de nuestro Señor. En Isaías capítulo 52, versículo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Verso 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Qué es lo que anuncia el mensaje del Evangelio? Ese mensaje que nosotros obedecimos años atrás tal vez. Yo obedecí el Evangelio en el año de 1992. ¿Sí? ¿Qué es precisamente lo que anuncia ese mensaje? ¿Qué pasó cuando nosotros obedecimos el Evangelio?
Hermanos, Isaías aquí está describiendo ese glorioso mensaje de felicidad, ese mensaje de salvación. Dice que llegaría hasta los confines de la tierra. Un mensaje que se describe como un mensaje de paz, como un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Y esa buena noticia para nosotros, hermanos, es que ahora usted y yo ya no tenemos que permanecer muertos en nuestros delitos y pecados. Desde el momento en que obedecimos el Evangelio, Dios nos perdonó. Y perseverando en la fe del Hijo de Dios, siendo fieles en el servicio a nuestro Dios, hermanos, entendemos que estamos en comunión con Dios. Ya no hay delito que perseguir, ya no hay nada que nos pueda condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Sí. Y es algo que siempre debemos tener en nuestro corazón. Ya no somos hijos de ira. Ya no. Ya no recibiremos la condena que merecemos, porque ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Sí. Ahora la sangre de Cristo Jesús ha lavado nuestros pecados. Ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y esto es algo que no podemos olvidar. ¿Sí? Saber exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, y poner ese conocimiento y ese amor al frente de nuestras mentes, nos prepara para estar firmes. El recordar lo que Dios ha hecho, el sacrificio de Cristo Jesús, lo que éramos antes y lo que somos ahora, nos debe de dar esa fortaleza espiritual. Nos debe de ayudar a permanecer firmes y a no desear por ningún motivo volver atrás. No vamos a querer ceder a las tentaciones del diablo, porque al hacerlo, hermanos, vamos a significar que le estaríamos dando la espalda a nuestro Dios. Implicaría, hermanos, que ese Dios que nos amó tanto, ese Dios que envió a su Hijo para salvarnos de la condenación eterna, hermanos, todo lo que Él hizo habría sido en vano. De nada habrá servido. Implica que no vamos a desear regresar a la misma condición en la cual estábamos antes de obedecer el Evangelio. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, hermanos, el mensaje del Evangelio revela esa gracia preciosa de Dios que tuvo para con toda la humanidad. Y esa gracia nos enseña. Esa gracia de Dios nos exhorta, nos anima. Y nos dice, note usted, dice enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que nos enseña la gracia de Dios. Y esto es algo, hermanos, que siempre debemos tener presente en nuestro corazón. Esto es algo bien importante. La gracia de Dios, hermanos, anunciada a través del Evangelio, nos prepara para dar la espalda a las tentaciones que nos lanza el enemigo, ¿sí? Que nos lanza Satanás. La gracia de Dios nos prepara, porque dice aquí que nos enseña la necesidad de renunciar al pecado y a los deseos mundanos. ¿Sí? Y siempre nos está recordando eso. Nos da la fuerza para estar firmes, sabiendo que estamos preparados para la venida del Señor. Porque la Escritura dice que viene como ladrón en la noche, sin previo aviso. Y entonces la gracia de Dios, recordar la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la manera en que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo, nos hace, hermanos, renunciar a todo,
nos da la fuerza, nos ayuda, ¿verdad?, a poder soportar tentaciones y a no flaquear y a no retroceder a esa vida pasada. Nos ayuda a hacer todo lo necesario para estar bien para cuando venga Cristo Jesús. Nos recuerda que hemos sido redimidos de toda iniquidad y que de la misma manera necesitamos mantenernos hasta el fin. La gracia de Dios nos exhorta a no volver a la vida pecaminosa que teníamos antes. Por eso, hermanos, el calzar los pies con el apresto del Evangelio nos prepara para la batalla. Cuando tenga que enfrentar los ataques del enemigo, hermano, hermana, cuando el desánimo, la tentación o los problemas traten de derribarle, traiga a su mente el mensaje del glorioso Evangelio de paz. Traiga a su mente, ¿verdad? Recuerde, yo no puedo volver atrás. Yo no puedo perder mi salvación. Yo no puedo otra vez ser sujeto a la ira de Dios. ¿Sí? Yo no puedo volver al pecado. Yo no puedo perder esto que he recibido. Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados, Él me dio la salvación, Él me da la esperanza de una vida eterna. Yo no puedo perder esto. Recuerde el mensaje, el corazón del Evangelio de Cristo Jesús. Yo estoy en paz con Dios, estoy reconciliado con Dios. Yo no puedo volver a enemistarme con Él. Recuérdelo, tráigalo a su mente. Recuerde lo que el Señor ha hecho por usted. Recuerde lo mucho que Jesús sufrió por amor a usted. Recuerde todas las bendiciones que ahora tiene usted en Cristo Jesús. Recuerde sus promesas eternas que por el Evangelio usted verá realizadas si usted se mantiene fiel hasta el final. Recuerde estas cosas. Cuando nosotros, hermanos, recordamos el mensaje de este Evangelio, nos ayuda, nos fortalece, ¿sí?, nos mantiene firmes cuando somos atacados por nuestro enemigo el diablo. Recuerde Juan 3:16. Dice así la palabra de Dios, dijo Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde estas palabras de Jesús. Tan grande fue el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por usted. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y dice en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto nos debe de fortalecer, hermanos, a permanecer en esa fe de Jesucristo. Y dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recuerde estas palabras de Jesús. ¿Sí? Yo no quiero ser condenado. Dice aquí, hermanos, que esta es la condenación. Cuando los hombres le dan la espalda a Jesucristo para abrazar el mundo, para abrazar al pecado, solitos se condenan. Sí. Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que ninguna persona se condene o que vaya al infierno, a la perdición eterna. Dios no quiere eso. El hombre solo por su propia voluntad decide tal destino, tal futuro, al darle la espalda a Cristo. Entonces, hermanos, cuando nos veamos tentados por el mundo, por el pecado, cuando allá nos llamen allá afuera y Satanás nos ofrezca 1000 cosas, si dejamos la iglesia, si dejamos el camino que hemos escogido seguir, recuerde estas cosas. ¿Sí? Recuerde este mensaje, estas palabras de nuestro Señor. Pero también, hermanos, nos protege
en el sentido, hermanos, de que esta preparación del Evangelio implica una preparación en el sentido de proclamación continua, de predicación constante, de hablar, de proclamar, de dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Y en ese sentido, hermanos, nos prepara para mantenernos firmes también ante las acechanzas del diablo, porque Dios demanda de nosotros que constantemente estemos dando las buenas nuevas de salvación, estemos hablando a la gente, a los perdidos, a todas las personas. En Romanos capítulo 10, versículo 15, que es paralelo al pasaje que habíamos leído en Isaías, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, las buenas nuevas no se deben de esconder, de acuerdo a lo que podemos entender en estos versículos. Las buenas nuevas se deben de proclamar, y cuando se hace, dice aquí que es algo hermoso a los ojos de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Calzar los pies con el apresto del Evangelio implica estar preparados para predicarlo. ¿Sí? Es decir, que debemos tener la capacidad de hacerlo. No debe de haber un cristiano que diga: yo no puedo predicarle a nadie. Yo no soy capaz de hablarle a una persona el Evangelio. Yo no puedo. Yo no soy apto. Yo definitivamente es algo que jamás podría hacer. No. Todo cristiano necesita este calzado. Todo cristiano necesita estar capacitado para hablarle a una persona las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Todos. Y lógicamente, hermanos, también todo cristiano necesita el entusiasmo o la buena disposición para hacerlo. A veces en la iglesia hay ambas cosas. A veces hay hermanos que tienen la capacidad y el conocimiento para predicarle a alguien el Evangelio, pero no tienen la buena disposición y no lo hacen. Y por el contrario, hay otros que no tienen, a veces no tienen esa sabiduría o esa capacidad o ese conocimiento. A veces son neófitos, a veces pues no han desarrollado su conocimiento, su madurez, pero lo hacen. Tienen la disposición de hacerlo a su manera, con sus palabras, pero lo hacen. Sin embargo, hermanos, todo cristiano debe tener ambas cosas. Debe de prepararse y debe tener buena disposición para predicar el Evangelio a toda persona. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Sí? Usted debe estar siempre capacitado. Usted no tiene excusa. ¿Sí? Usted no tiene por qué decir: Señor, yo no puedo, que vaya alguien más. Usted debe de poder. Y si siente que no tiene la capacidad, prepárese. Estudie, ¿sí? Pregunte, ¿sí? Escudriñe las Escrituras para que pueda hacerlo. Dice: y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oye, ¿tú qué eres? Pues yo soy cristiano. ¿A qué iglesia perteneces? Pues yo pertenezco a la iglesia de Cristo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué enseñan? ¿Qué predican? ¿Qué doctrina profesan? No, pues, ¿quién sabe? Usted debe saber decir. Usted tiene que poder explicar y debe tener la buena disposición también. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que en todo tiempo siempre debe de tener la buena disposición para predicar la palabra, para enseñar a otro, para exhortar inclusive, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? En toda ocasión, en toda circunstancia. Hermanos, nuestra fortaleza espiritual se incrementa más cuando predicamos el evangelio a los perdidos. Yo estoy seguro que si usted hace esta labor con las personas que le rodean, usted se siente fortalecido, usted se siente animado, usted se siente que quiere hacerlo más y más. Hay varias razones para esto, hermanos. En primer lugar, porque el tener ese buen hábito de predicarle a la gente la palabra de Dios obliga a uno a estudiar, ¿sí? Obliga a uno a tener que prepararse, a escudriñar, a indagar las escrituras para poder explicar mejor a las personas, para poder contestar sus preguntas, sus inquietudes, para poder derribar sus argumentos. ¿Sí? Entonces usted está platicando con cierto compañero en el trabajo, él tiene ciertas ideas, usted está predicándole el evangelio, pues dice, hay cosas que me pregunta y que a veces me quedo patinando, voy a poner a estudiar. ¿Sí? Y usted se pone a estudiar. Dice, él cree cierta cosa, pero pues, yo sé que está errado, pero ¿cómo le explico? ¿Sí? Pues usted se prepara y usted busca textos, busca citas, y usted cuando platique con él, usted ya va bien preparado, apto, equipado para enseñarle. Cuando uno tiene el hábito de hablarle a las personas, hermanos, por consecuencia, uno tiene la necesidad de estudiar más. ¿Y qué pasa cuando esto hacemos? Lógicamente, esto trae beneficio en nuestra vida. ¿Sí? Esto nos ayuda grandemente. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios va a crecer mucho más cuando predicamos a otros. Entre más y más, hermanos, abunde la palabra de Dios en nuestros corazones, pues vamos a ser más fuertes. ¿Sí? Más grande va a ser nuestra fe, más arraigadas serán nuestras convicciones y más capaces seremos, por consecuencia, de resistir la tentación y la persecución y cualquier ataque de nuestro adversario, el diablo. ¿Sí? Una cosa lleva a la otra. ¿Usted predica a las personas? ¿Usted tiene buena disposición para hablarle a la gente? ¿Usted tiene que prepararse? ¿Usted estudia la Biblia? ¿Usted escudriña las escrituras? ¿Usted se capacita? ¿Usted pone la palabra de Dios en su corazón? Y esa palabra le fortalece, aumenta su fe, le hace más apto para el trabajo. Sí. Y por lo tanto, hermanos, será más difícil para el enemigo, para el adversario, poder hacerle daño a usted. Usted está preparado. Sí. Con esta armadura de Dios. La palabra de Dios, hermanos, permanecerá en nosotros y nos protegerá cuando estemos siendo atacados por nuestro enemigo. Usted va a poder decir, como dijo Cristo, escrito está. Cuando el diablo mismo en persona, ¿sí?, trató de tentar al Señor Jesucristo, el Señor siempre contrarrestó sus ataques diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, podemos de la misma manera contestar. Cuando la palabra de Dios falta, hermanos, no hay manera. No estamos preparados. Por eso, hermanos, calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio nos ayuda, ¿sí?, ante las acechanzas de nuestro adversario, el diablo. Estamos más capacitados en todo sentido, en toda extensión de la palabra. En el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Note esto. ¿Cómo una persona puede evitar el pecar contra Dios?
guardando, dice, en el corazón sus dichos, su palabra, teniéndola bien atesorada, llenando su corazón. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, hermanos, nos protege, nos guarda, ¿sí? Nos defiende, nos hace más resistentes ante las tentaciones del mundo, ante el pecado. Lo dice el salmista David. En segundo lugar, hermanos, al predicar el Evangelio, nos fortalece al tener la satisfacción de haber ayudado a una persona a comprender el amor de Dios, a comprender lo que debe de hacer para ser salva. Hermanos, no hay nada más alentador que ver cómo la palabra de Dios transforma el corazón de una persona y sobre todo ver a alguien respondiendo positivamente, respondiendo con obediencia al mensaje del Evangelio. Hermanos, es algo tan hermoso. Es una satisfacción tan grande, tan bella. Eso anima, eso estimula, eso fortalece mucho al cristiano en su vida espiritual y en su trabajo, en su obra. Saber que tuvimos parte en la conversión de una persona nos anima grandemente, nos estimula a ser un buen ejemplo para tal persona, a mantenernos fieles, a seguir predicándole a otros. Ayuda. Sí. El ver hermanos o hermanas que ahora están en la iglesia, que ahora están perseverando fielmente y decir, Dios me permitió a mí hablarle el evangelio a esa persona. Sí. Ahora él está en la iglesia, está en Cristo. Ahora ha sido salvo de sus pecados. Gracias a Dios por haberme permitido ese privilegio, esa oportunidad, esa bendición. Hermano, es una satisfacción bien bonita esto. Y lógicamente, hermano, nos anima bastante. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto es algo bien importante, hermanos. El mensaje que predicamos, como dice el apóstol Pablo, es el evangelio de la paz. Es un mensaje de paz. Nuestro enemigo tiene el propósito de destruirnos, pero el propósito nuestro va a ser promover la paz. ¿Sí? La paz del hombre con Dios. Solamente el evangelio es este mensaje capaz de reconciliar ambas partes. ¿Sí? A Dios con su creación. El pecado los ha separado, los ha dividido. Pero este es un evangelio, como se describe aquí, de paz. De tal manera, hermanos, que al pelear en esta batalla, primeramente vamos a tratar nosotros de protegernos de los ataques de nuestro adversario, el diablo. No queremos que él nos gane, no queremos que él, hermanos, nos lleve cautivos, nos lleve a la vida pecaminosa, nos separe de Dios. Nos protegemos a nosotros. Pero también, hermanos, en esta batalla tratamos nosotros de liberar a aquellos que han sido capturados por él, como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 26. Y están cautivos a voluntad de él. Nosotros queremos liberarlos, ¿sí? Nosotros queremos que ellos se unan a las filas del Señor. Están bajo el gobierno de Satanás, bajo su potestad. Están esclavizados por él, están cautivos a voluntad del diablo. Sí. Ambas cosas, hermanos, son muy importantes en esta batalla. Que el diablo no nos lleve también a nosotros, pero también que nosotros mismos hagamos lo posible por esos que ya están ahí prisioneros, liberarlos, ayudarles. Sí. Esto es bien importante.
es fundamental en la batalla espiritual. Y de ahí la importancia de calzar el apresto del Evangelio. Nos prepara a nosotros, nos hace fuertes a nosotros, pero también nos ayuda a arrebatar prisioneros del enemigo. Muy a menudo, hermanos, la sociedad nos acusa a los cristianos, por ejemplo, de estar llenos de odio. A veces de atacar a las personas, o nos acusan de ser extremistas por el simple hecho de condenar el pecado. Y nos ponen sobrenombres, apodos. Pero en realidad, hermanos, será así. En realidad nosotros somos los malos. En realidad nosotros somos los enemigos. No. El enemigo de ellos es el diablo. Él es el adversario, no somos nosotros. Él es quien intenta destruir la vida de todas las personas. Él es quien trata de mantenerlos enemistados con Dios. Él es el que no quiere que crean y se salven. Es el diablo. Quiere mantenerlos encadenados, prisioneros, cautivos. Sí. Pero parte fundamental de nuestra misión como soldados de Cristo es rescatarlos. ¿Cómo los vamos a rescatar? Predicándoles el Evangelio, predicándoles lo que Pablo llama el poder de Dios para salvación. Sí. Calzar los pies con el apresto del Evangelio implica una proclamación continua, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio, cuando es parte de nuestra vida, cuando donde quiera, en cualquier círculo social, en cualquier ambiente, nosotros estamos dispuestos a buscar oportunidades para hablarle a una persona. Ya conocí a alguien y ya hubo cierto acercamiento, voy a buscar con cautela, ¿verdad?, la forma de que esa persona abra su corazón a la palabra de Dios. Y esto me beneficia a mí, me fortalece a mí, pero también a esa persona. Tiene doble propósito. Por eso el Señor dijo ahí en Marcos 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Ese es el mensaje. Si las personas obedecen el Evangelio creyendo de todo corazón, siendo bautizados, serán salvos de sus pecados, serán perdonados. Pero si una persona lo rechaza, pues dice, será condenado. Así que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, hermanos, tiene doble propósito. Nos fortalece, nos estimula en nuestra lucha contra el enemigo, pero también nos permite guiar a otros hacia la salvación que es en Cristo Jesús. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, note usted, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te oyeren. ¿Ve los dos propósitos? ¿Sí? Cuando predicamos la sana doctrina del Señor, nos salvamos a nosotros mismos, pero también a las personas que nos oyen. Podemos salvarles. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. La cuestión es cuán dispuestos estamos a enseñar la palabra de Dios a los perdidos. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Se siente confiado usted de hacerlo? Y si no, ¿qué le detiene para prepararse? ¿Tiene usted la buena disposición, el apresto, la buena voluntad de hablarle a las personas? Bueno, si queremos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, tenemos que ponernos este calzado. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo Dios es tan sabio, hermanos? ¿Cómo el Señor en su infinita sabiduría nos provee a nosotros los medios, las armas, para poder estar listos para la batalla, para poder enfrentar ese día malo, para que Satanás y sus huestes espirituales sus huestes espirituales de maldad no puedan hacernos nada?
Dios provee. Dice, predica el evangelio a las personas y esto te va a ayudar en tu vida y en tu lucha contra tu adversario. Gracias, hermanos, por la atención prestada a este mensaje. Que Dios les bendiga. Ojalá que haya sido claro lo que traté de explicar en esta hora en cuestión de esta pieza de la armadura de Dios. Gracias. Vamos a estar de pie.